Trabajar con las fases de la luna es una de las formas favoritas en las que las brujas mueven la brujería. Cada mes, la luna pasa por varias fases en función de la superficie expuesta a la luz del sol. Por ejemplo, la luna llena se ve cuando toda la luna está iluminada por el astro rey, mientras que el cuarto de la luna es cuando solo se ilumina la parte derecha de la luna. En la antigüedad, la luna era una energía mística de la que la gente sabía muy poco, por lo que se crearon mitos y leyendas sobre este brillante orbe nocturno. Un ejemplo de esto era la idea de que la luna llena te ponía un poco loco. Se decía que cuando había luna llena salían todos los locos, de donde viene el término lunático. Por no hablar de la leyenda urbana del hombre lobo. Pero, ¿por qué es tan importante la luna para las brujas? Si eres una persona espiritual, si has hecho brujería, perteneces a la Wicca u otras religiones paganas, el ciclo lunar será una parte importante de tu práctica. La luna es vista como la diosa, siendo el sol el dios. Y cada una de las tres fases principales se atribuye a una fase particular dentro de la vida de la diosa. A esto se le conoce como la triple diosa. Es posible que hayas visto el símbolo de la triple diosa flotando por ahí. Es algo como esto. La triple diosa representa a la luna llena, la luna menguante y la luna creciente. O a veces se la conoce como la doncella, la madre y la arpía. Representa el nacimiento, la vida y la muerte, recordándonos que todo en nuestro mundo tiene un ciclo. Todo tiene un principio, un medio y un final. Y yo soy el documentalista. Y esto es las fases lunares. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Existen algunas personas que han establecido un paralelismo entre el ciclo lunar y el ciclo menstrual. Son capaces de seguir su ciclo personal utilizando el ciclo lunar, pero en mi opinión es solo algo metafórico. Lo cierto es que en ocasiones no hay una correlación, pero las similitudes entre ambos ciclos son algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué se cree que la luna tiene un poder sobre nosotros? Bien, ya sabemos que la luna es parte esencial de nuestro sistema solar y que mantiene el equilibrio de la Tierra. La atracción gravitatoria de la luna afecta a cosas como las mareas, y por ello podemos suponer que tiene algún tipo de efecto sobre nuestro ser físico. Si los océanos y algunas plantas pueden ser influenciados, seguramente nosotros también. En un sentido más espiritual, el ciclo lunar es la relación entre el sol y la luna, la diosa y el dios. Una luna llena, por ejemplo, se considera más poderosa porque la luz completa del dios ilumina a la diosa y brilla sobre nosotros. Es una combinación de dos fuerzas más fuertes de nuestro mundo. Cuando la luz se desvanece, también lo hace su intensa atracción, hasta que llega la luna nueva y podemos descansar, recargarnos y empezar de nuevo. ¿Qué significan las diferentes fases lunares?
Cuando se habla del ciclo lunar, hay 8 fases principales. La luna nueva, la luna creciente, el primer cuarto, la luna gibosa creciente, la luna llena, la luna gibosa menguante, el tercer cuarto y finalmente la luna menguante. El ciclo comienza con la luna nueva y oscura. Pasa lentamente a la luna creciente, alcanza su máxima potencia durante la luna llena y luego comienza a desvanecerse lentamente a través de la luna menguante y vuelve a ser luna nueva. Estas fases tienen diferentes significados y energías que podemos utilizar. Y el día de hoy te voy a enseñar cada una de ellas. Así es que, prepárate. La luna nueva. La luna nueva no se puede ver, ya que el sol está detrás de la luna y, por lo tanto, está iluminado el lado que da la espalda a la Tierra. También es el comienzo de un nuevo ciclo lunar y ocurre una vez al mes. La luna nueva es mejor para el momento de los nuevos comienzos y de establecer las intenciones para el mes que se avecina. Es el comienzo de un nuevo ciclo lunar, por lo que es el momento perfecto para hacer planes y decidir lo que quieres conseguir en los próximos 29 días. La luna creciente. La luna creciente se ve como una media luna en el cielo, iluminada por el lado derecho, cuando el sol empieza a moverse lentamente desde su lugar detrás de la luna. La luna creciente es la primera señal de que la energía se está acumulando y en unos días la luna estará en su máxima potencia. La luna creciente es mejor para trabajar en cosas como la confianza en uno mismo, la compasión y la seguridad. Constrúyete a ti mismo y pon realmente en marcha planes para alcanzar tus objetivos. El primer cuarto. Finalmente, toda la parte derecha de la luna se ha iluminado y podemos ver una clara media luna en el cielo. El sol está ahora al lado de la luna y está a media potencia. El primer cuarto de luna es mejor para reflexionar y hacer una pequeña pausa, deleitarse con lo que has trabajado hasta ahora y celebrar tus logros. También es un buen momento para pensar en cómo quieres celebrar la luna llena y prepararte para la acción. La luna gibosa creciente. La luna gibosa creciente sigue al primer cuarto y deja solo un resquicio de la luna oscura sin ver. Está a un pequeño paso de la plenitud. La luna gibosa creciente es mejor para afinar realmente nuestras intenciones, objetivos y acciones. Asegúrate de que estás prestando atención a todos los detalles y de que te mantienes atento a lo que está sucediendo tanto externa como internamente. La luna llena. Por fin ha llegado. La luna diosa está en su máximo poder y podemos aprovechar su energía para ayudarnos a manifestar o a obtener una visión de nuestros problemas. La luna llena es lo mejor para manifestar y añadir poder extra a tus intenciones o a la brujería. Este momento es perfecto para hacer rituales, hechizos, ya que es el momento más poderoso del mes. También es un gran momento para cosas como rituales de liberación o destierro, hechizos de manifestación y meditaciones, y un poco de administración como la carga de cristales, la limpieza de las cartas del tarot, etc. La luna gibosa menguante. La luna gibosa menguante marca la disminución del poder de la luna.
el sol se aleja y se lleva su luz con él, creando una sombra en el lado derecho. La luna gibosa menguante es el mejor momento para volverse realmente hacia adentro y evaluar lo que ha sucedido en los últimos días. Piensa en tu ritual de la luna llena o meditación y reajusta tus intenciones y objetivos para el resto del mes. El tercer cuarto. El tercer cuarto de la luna se ilumina en el lado izquierdo, marcando el hecho de que la luna está ahora de vuelta a la mitad de la potencia y se desvanece poco a poco. El tercer cuarto de luna es mejor para dejar ir cualquier cosa que te esté reteniendo o causando negatividad en tu vida. Podrían ser cosas como creencias autolimitantes, miedo, e incluso una idea que ha estado atascada en tu cabeza, pero que no ha podido manifestarse. Cualquier cosa que ya no te sirva, debes dejarla ir. La luna menguante final. El poder de esta luna está casi terminado, con solo una pequeña media luna izquierda visible en el cielo nocturno. Es casi el momento de una luna nueva y un nuevo comienzo. La luna menguante es mejor para respirar profundamente y rendirse a lo que haya sucedido y a todo lo que esté fuera de tu control. Si no has alcanzado el objetivo que te habías marcado al principio del ciclo, no te preocupes, no te castigues, respira y ríndete a la voluntad del universo. Pronto tendrás la oportunidad de sacudirte el polvo y levantarte para volver a intentarlo con el poder de la luna. Y yo soy el documentalista y esto fue Las Fases Lunares. Vademecum del terror ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo, el de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Vademecum del terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El Vademecum del terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy el documentalista y esto es el Vademecum del terror.